Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión, nuestra octava sesión virtual de la materia de mercado de valores de nuestra licenciatura en negocios e innovación económica en su séptimo semestre de nuestra institución, la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bien, no sé si alguno de ustedes quiera ayudarme, apoyarme un poquito. Me gustaría ver cómo lo hacemos. O igual creo que mejor lo hacemos mejor la próxima sesión. Ya pensan porque estoy recordando algo. Eh, Ustedes ya tienen una tarea, un avance, ¿no? Que tienen que realizar acerca de la volatilidad y el riesgo, ¿no? De unas acciones. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, es preciso señalar que este análisis está enfocado hacia el rendimiento de esos instrumentos. Es decir, estamos viendo cómo se comportan de acuerdo a su desarrollo precedente, ¿no? Un día con otro. Y obviamente el precio y esas diferencias pues, nos hacen ver cuál es la dinámica de negociación que hay. Sin embargo, es importante también considerar que hay otros instrumentos o otras formas que nos validan o que nos apoyan en esa cuestión para poder confirmar que realmente el instrumento, en este caso la acción, en realidad representa esas condiciones de bursatilidad alta, media o baja. Entonces, es algo que nosotros tenemos que identificar de entrada. De hecho, en el AxiTrade hay algunos indicadores que vienen ahí. Tú puedes clasificar o buscar las acciones de acuerdo a esos niveles. Es decir, puedes identificar o solicitar ver cuáles son las acciones de mayor bursatilidad, que de más alta bursatilidad. Cuando solicitas, inmediatamente te filtra la información y te pone las acciones que tienen ese comportamiento. Tú puedes solicitar si quieres mediana bursatilidad o quieres baja bursatilidad. ¿Cuál es la finalidad de una y de otras? Pues obviamente tienen que ver mucho con el perfil de inversión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué queremos ver si tienen alta, mediana o baja? Precisamente de acuerdo a nuestra estrategia financiera. Nosotros ubicamos esos niveles para saber cuáles son los que son más, por decirlo así, tienen mayor riesgo que otros. Obviamente, ante mayor bursatilidad, como lo están viendo en su ejercicio, que me entregarán este domingo, las acciones que tienen mayor bursatilidad, ¿no? Mayor volatilidad, perdón, que estamos viendo, comentando, utilizando esos dos términos estadísticos y financieros, son comúnmente, lo van a ver, lo van a apreciar, acciones que tienen también mayor riesgo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ante mayor bursatilidad, hay mayor riesgo. Por lo tanto, menor bursatilidad, menor riesgo. ¿Se entendió esto? Por lo tanto, el inversionista de entrada va a considerar en su perfil o en su posición cuál sería su estrategia de compra o de venta. ¿En función de qué? Pues el tipo de operación que requiera realizar y de cuál sea el ánimo o su necesidad. ¿Están de acuerdo? Si obviamente su ánimo o necesidad va en función de buscar el mayor rendimiento posible, pues obviamente va a buscar acciones de mayor bursatilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente ante esa mayor bursatilidad, pues también implica el riesgo de obtener grandes beneficios, ¿sí? Pero puede también incurrir en lo contrario, ¿no? En la probabilidad de que no los obtenga y que sean de alguna manera no maleficios, sino pérdidas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, y vamos a trabajar sobre eso, esta sesión y la sesión próxima, vamos a utilizar en otras herramientas que nos ayuden a poder identificar con mayor precisión cuáles serían esas opciones que podríamos elegir en función de esos requerimientos, de esos perfiles. Si mi requerimiento es tal, entonces, ¿qué tipo de acción va de acuerdo a mis necesidades? ¿Sí se entendió? ¿Cuáles son las que yo estoy dispuesto a invertir? Entonces hay un término muy importante que de hecho viene en su diapositiva que tenemos pendiente concluir, un término muy importante, chéquenlo ahí, y se llama tolerancia al riesgo.
acuerdo? Entonces, la tolerancia al riesgo pues, tiene que ver con eso. O sea, qué tanto yo puedo asumir o puedo aceptar un determinado riesgo en función, obviamente, pues, de lo que yo quiero obtener, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener una ganancia tal, pues entonces mi tolerancia será en ese nivel, ¿de acuerdo? Si obviamente mi dinámica es un tanto conservadora porque posiblemente igual el mercado es un tanto errático o tiene igual dinámicas muy riesgosas, pues posiblemente entonces mi estrategia sea un poco ponerle calma al tema para no perder valor en mi portafolio. Entonces, tiene que ver muchísimo con esa eh, disposición del inversionista, ¿no? Y obviamente esa disposición, remárquenlo muy bien, está relacionada con su tolerancia al riesgo, ¿de acuerdo? ¿Qué tan tolerante es al riesgo? ¿No? Entonces tenemos algunos inversionistas que son totalmente lo contrario, ¿no? Que tienen una, eh, digamos, hay un término, no recuerdo ahorita, se me fue, que no tienen una disposición a riesgo muy alta, ¿no? Por lo tanto, anótenlo, tienen aversividad, tienen aversividad al riesgo, ¿no? Es decir, no quieren arriesgar, ¿no? Quieren irse en una dinámica más confiable, más estable, eh, prefieren no ganar mucho, pero tener posiciones que vayan ganando poco a poco. Entonces hay algunos inversionistas que en este caso, digamos el caso contrario de ser muy arriesgado, pues estamos hablando que tenemos perfiles que hablan acerca de la aversión al riesgo. Adversión al riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, igual no recuerdo cómo se escriba, si es aversión o adversión. Chéquenlo, por favor. La verdad es que no me, fíjense, me agarraron ahorita con esta pregunta. Bien. Entonces, eh, obviamente el punto contrario, pues quiere decir que es sumamente tolerante al riesgo, ¿no? Tiene una tolerancia muy alta al riesgo. Es decir, está dispuesto a arriesgar. ¿Por qué? Porque su expectativa, porque su ánimo, porque su conocimiento, porque, vamos, los elementos que tenga a su alcance le hacen ser tal. Entonces, eso es lo que tenemos que poner en nuestros reportes cuando los comencemos a realizar. Tenemos que definir cuál es nuestra estrategia bursátil. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra estrategia de mercado. ¿Cómo va a ser nuestra negociación? ¿No? Nuestro dealer, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas condiciones en las que vamos a negociar? ¿Vamos a ser tolerantes al riesgo o vamos a ser aversos al riesgo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O vamos a tener una dinámica un tanto como dispuesta a captar oportunidades en el mercado, ¿no? O definitivamente nos vamos a ir a determinado sector. ¿Sí se entendió? Entonces nosotros cuando vayamos a desarrollar una propuesta o una dinámica de evaluación de portafolio, tenemos que también comentar eso. Yo invertí así porque mi perfil o mi perspectiva de mercado era esta. Y esta, obviamente, tiene una razón de ser. Una, ya lo comentamos, cuál es mi necesidad, cuál es mi búsqueda, ¿de acuerdo? Pero otra también muy importante, que es la que vamos a analizar el día de hoy, es cuál es el comportamiento del mercado, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de los mercados? ¿Qué oportunidades se están desarrollando o se están derivando de ese comportamiento? Entonces es ahí donde yo ahora ya no tan solo voy a hacer un análisis en particular sobre el instrumento, ¿no? La acción de determinada empresa, sino que ahora tengo que correlacionarlo, anoten esa palabra, es muy importante, la correlación que tiene el rendimiento o el desempeño de mi instrumento con respecto a, y en este caso diríamos con respecto a qué, ¿no? Y la respuesta pues obviamente está con respecto al sistema, ¿no? Cómo se está comportando el sistema y qué correlación hay entre uno y otro. ¿Estamos de acuerdo?
tengo que ver si mi instrumento está correlacionado con el sistema o se comporta de manera diferente al sistema. Vamos, un planteamiento pudiera ser, si el sistema, que en este caso nuestro indicador fundamental es el índice de la bolsa, el índice de precios y cotizaciones, entonces, evidentemente, tengo que hacer una valoración del desempeño del el comportamiento de la bolsa con respecto al desempeño de mi instrumento. ¿Sí se entendió? Entonces yo puedo obtener cómo va evolucionando la bolsa, cuál es el rendimiento de la bolsa en esos dos sentidos, ¿sí? En términos, digamos, fácticos como tal, se da el indicador es tal, o bien el análisis que nosotros hacemos de cuál es la naturaleza de ese comportamiento a partir del rendimiento. Entonces, nuestra perspectiva de análisis va en dos sentidos. Uno, a través de su número absoluto como tal, ¿sí? Su número que indica, que nos está revelando el indicador, va a la alza, va a la baja, qué es, ¿no? ¿Cuál es el precio de la acción? ¿Va a la alza, va a la baja? O sea, el término como tal es absoluto, es un término ya establecido por el sistema mismo. El indicador ya se obtiene de toda esa operación para poder determinar el valor o cuál sería o qué representa ese número, ¿no? Como tal. Y por otro lado, está nuestra valoración en términos de los beneficios que está arrojando o de la misma atracción que está promoviendo en el mercado. Es decir, si está subiendo y tiene un rendimiento al alza con respecto al periodo anterior, pues esto nos indica que hay una dinámica favorable, ¿no? Si el precio está subiendo, esto indica que hay una atracción por ese tipo de acción y obviamente la gente está comprando y está dispuesta a comprar un precio más alto. ¿Por qué? Porque en ese momento la está valorando más. Por lo contrario, si el precio va bajando, pues podemos interpretar varias cosas. La gente ya no está apreciando lo mismo, está considerando que ya no es bueno o favorable el hecho de que siga subiendo, por lo tanto la gente comienza a vender y empieza a vender a precios incluso un poco más bajos para hacer atractivo a la gente que la compre, ¿no? Si el precio es alto, está bien valorado, yo lo vendo un poquito más abajo, puedo ser atractivo a la oferta. ¿Están de acuerdo? Pero obviamente yo hago esos ganchitos para atraer a la gente, porque finalmente lo que yo busco como tal es la obtención de mi ganancia, ¿no? Yo invertí tanto, lo compré en tanto, ahora ya subió tanto, la oferta un poquito más bajo o la oferta al mismo precio de mercado, depende, pues va a haber alguien que esté dispuesto a comprarla, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, con esa operación, yo ya estoy obteniendo una ganancia de capital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el comportamiento mismo del indicador, ya sea el precio o ya sea el mismo indicador de la bolsa, nos está revelando qué tan atractivo es la inversión, la compra-venta de acciones en el sistema. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, vamos a aplicar lo que vimos en la sesión anterior, que lo desarrollamos en función de los rendimientos, lo vamos a aplicar ahora en función de el sistema. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un siguiente ejercicio donde, permítanme un segundo, creo que está aquí, aquí está, no tenía seleccionada la hoja. Bien, vamos a nuestra página usual, ¿no? Donde obtenemos nuestras cotizaciones, pero en este caso vamos a irnos al indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pedir aquí vamos a ponerle más que como precio, vamos a poner IPC, que es el indicador, índice de precios y cotizaciones, para que nos 16 puntos. Veremos qué implica el IPC y cómo se obtiene, ¿de acuerdo? Ahorita por lo pronto nos quedamos con el indicador, con el número, para hacer un análisis, ¿de acuerdo? Ya en clase vamos a platicar acerca de cómo se obtiene y obviamente quizás hacer algún ejercicio. Pero lo más importante es esto, que este indicador representa el comportamiento del sistema.
¿De acuerdo? Eso es lo que hay que quedarnos por el día de hoy. Vamos entonces a descargar nuestra base de datos, con lo cual entonces procedemos aquí, ya di el descargar. Todos estos procedimientos los hago aquí con ustedes precisamente para que ustedes más que se familiaricen, ya están familiarizados, sí, pero al dejar la evidencia en video, puedan ustedes seguir la ruta procedimental, ¿no? Para que no haya ninguna duda. Entonces, yo podría ya tener listas todas las bases y decirles, aquí está la base, saquen ustedes, pero prefiero mejor de esta manera hacerlo. ¿De acuerdo? Voy entonces a salirme de esta página para posteriormente abrir la base que está en Excel. Y entonces tengo aquí en este momento pues el indicador, ¿no? Que es igual el día, la apertura, el más alto, el más bajo, el cierre, el ajuste al cierre. Entonces aquí entonces vamos a poner lo que habíamos dicho. Vamos a agregar una columna donde podemos insertar. Inmediatamente ponemos aquí el número 1, número 2, para posteriormente correr los datos. Tengo ya todos los datos, ¿cuántos? 55, lo cual nos había definido que eran la mitad 127, ¿no? Entonces, a partir del dato de 127 hacia atrás, pues eliminamos hacia atrás y entonces vamos a eliminar, ¿de acuerdo? Eliminamos a partir del dato 1 al 127, que son los datos más antiguos, y tengo entonces esto, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué podemos hacer al respecto de esto? Como les decía, ya tenemos el comportamiento de la bolsa, tenemos la apertura, el más alto, el bajo y el cierre, ¿no? Entonces, podemos aquí incluso quitar estos dos, volumen y ajuste. Tenemos los demás, los dejamos aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar ahora un gráfico que nos ayude a poder representar comportamientos más importantes en este sentido. Aquí vamos a seleccionar un gráfico, ¿no? Tenemos aquí, sería en esto, aquí tenemos los gráficos de cotizaciones, ¿sí los ven? Tenemos gráficos de cotizaciones, aquí tenemos el gráfico de máximos y mínimos en uno y en otra expresión. Vamos a poner que sería el segundo, ¿de acuerdo? Tenemos que arreglar los datos, me está diciendo en la hoja de forma siguiente: precio de apertura, precio máximo, precio mínimo, ¿no? Y precio de cierre. Use fechas o nombres de cotizaciones como etiquetas. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos da la instrucción, le decimos, fíjense cuál es el orden. El orden nos dice, tenemos que ordenarlos como precio de apertura. Ya lo tengo aquí, apertura. Tengo el precio máximo, es el siguiente. Tengo el precio mínimo, es el siguiente. Y tenemos el precio de cierre. Aquí ya están acomodados, así me los dio el sistema y así me los pide el Excel. Digo, adelante. Entonces ahora, aquí ya los tengo identificados. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a seleccionarlos, todos los datos tal cual están aquí. Y entonces procedo a desarrollar el gráfico como me lo pide. Y aquí está. Aquí está el gráfico. Voy a ponerlo como una hoja y le doy a aceptar. Aquí están nuestras cotizaciones. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, les voy a pedir, por favor, ahora será nuestro trabajo. Aquí tenemos medio año, ¿de acuerdo? Les pediría como tarea que trabajen máximos y mínimos. Posiblemente vamos a hacerlo del último mes. ¿Les parece bien? Vamos a hacer máximos y mínimos de la bolsa y máximos y mínimos de sus 3 acciones que eligieron. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que ya tengan ese ejercicio, hagan un comentario, ¿no? ¿Qué es lo que ven en uno? ¿Qué ven en otro? ¿Cómo ven la bursatilidad? ¿Es alta? ¿Es baja? ¿De acuerdo? Esos máximos tienden el promedio,
¿no? Incluso aquí se pueden dar cuenta de algo muy interesante. Generalmente están en negrito o están en blanco. ¿Ya lo vieron? Entonces, cuando están en negrito, aquí, significa que la tendencia en ese día fue a la baja. Cuando están en blanco, quiere decir que están yendo a la alza. Entonces aquí fácilmente y visualmente podemos apreciar si son más negritos que blanquitos. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto podemos dar una apreciación visual si la tendencia en ese último mes estuvo pujando hacia la alza o hacia la baja. ¿Están de acuerdo? Les pido entonces ese análisis. Creo que es buena talacha. ¿Están de acuerdo? Es buena tarea, por eso creo que sería conveniente igual dejarlo hasta este momento y dejarles el tiempo para que queda de nuestra clase para que se pongan a trabajar en ello. ¿Les parece bien? ¿Cuántos deben de ser, perdón? Mande usted. Tiene que ser las 3 acciones que eligieron en su trabajo, donde hicieron la volatilidad y el riesgo, ¿de acuerdo? Nada más que aquí van a incluir la bolsa, ¿de acuerdo? Van a incluir el indicador de la bolsa y van a hacer esos, pero ya no lo van a hacer a medio año, porque es mucho tiempo, si se dan cuenta no se puede apreciar muy bien. Entonces me gustaría que lo hicieran más que nada hacia el último mes, que se refieran al último mes, en lugar de 6 meses, que sea un mes, para que sea más clarito y ustedes puedan decir, bueno, en este último mes la dinámica del mercado es esta, ¿no? De igual manera podrían incluso, fíjense, no se vería mal, que hicieran un gráfico a 6 meses y luego hicieran a un mes, para que lo tuvieran así en una especie como macro, ¿no? De 6, un plazo más largo que serían 6 meses, y luego ya hacen el corte del último, ¿no? Ya luego veremos una técnica donde podamos ver los soportes y resistencias, ¿no? Esto hace de análisis técnico, donde vamos a ver esas dinámicas, ¿no? Alcistas, bajistas y todo esto. Y vamos a utilizar este tipo de herramientas para poder elaborar un gráfico. Y vamos a estilizar gráficos también nosotros, ¿sale? Pero ahorita por lo pronto creo que podemos hacerlo así. Utilicen a nivel general, hagan un gráfico de 6 meses de cada uno de esos 3 y de la bolsa, pero luego háganlo chiquitos porque no nos va a interesar mucho eso. Lo que podemos apreciar en ese gráfico es la tendencia a la alza, a la baja, cómo están moviéndose. Pero donde quiero que pongan mayor interés o mayor atención es en el último mes. ¿De acuerdo? Ahí van a ser otros 4 gráficos. Ahí sí les pido que los hagan más grandecito para que podamos apreciar, ¿no? Cuál sería el comportamiento, la singularidad del comportamiento en ese último mes de la acción y del sistema. Para la siguiente clase, hacer el ejercicio, Elena, de la correlación. ¿Están de acuerdo? Lo que empecé a platicando en esta sesión. Vamos a ver la correlación que existe entre los precios y el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos a subir la clase en un ratito más, ¿les parece? Así que Profe, mande usted. la clase de la vez pasada, la clase ¿También está pasada, pendiente? sí, Perfecto. Les por mando favor, las 2. Muy bien, de acuerdo. gracias. Mándenme ahí un mensajito para que no se me pase. ¿Estamos de acuerdo? Nos ayudamos mutuamente porque a veces traigo tantas cosas en la mente que o igual no tengo mucho chance de estar en la computadora y cuando estoy trabajando ya luego se me pasa. Entonces, para que no se me pase. ¿Están de acuerdo? Les encargo mucho. Échenme la mano con ella. Yo lo voy a anotar por aquí y en la primera oportunidad se los mando. Bien, ¿quedó claro entonces la tarea? Entonces, trabájenlo en lo que queda de esta sesión y pues lo platicamos incluso el próximo lunes para ver cómo les va, cómo les fue. ¿De acuerdo? Profe, la tarea no se la tenemos que enviar al correo hasta que ya vamos a tener para enviársela. Mande usted, no te escuché bien, Denise. Sí, ¿hasta cuándo vamos a tener para enviar la tarea? Esta que está dejando. Y miren, ya les pido, yo ahorita también tengo muchas cosas ahí en el correo, tengo que organizar, entonces también necesito ir evaluándolos ya porque no quiero llegar al final del curso y pues se me acumula la chamba y es muy, muy pesada. Entonces quiero ya comenzar a que tengan su nota y ahí teniendo su score, cómo van. Entonces les pido por favor pónganse como
criterio, ¿no? De que para este domingo me entreguen todo lo que tengan pendiente, por favor, ¿no? Para que ya yo pueda, porque todo lo reviso y a toda calificación, digo, a todo trabajo le pongo una calificación, entonces háganlo bien. No se trata de mandar por mandar o hacer un trabajo semejante al compañero. De nada te sirve, finalmente la tarea es para ti, pero ciertamente yo te pongo una valoración por el esfuerzo, por la calidad y por tu trabajo que hiciste, ¿no? Entonces, preocúpense por eso, más que por aprovechar el ejercicio, ¿no? Entonces, de eso se trata, pues, de su tarea, para que finalmente les sirva. La tarea es para eso, para practicar. ¿Les parece bien? Entonces, tengan en cuenta esos valores. Nuestros valores son más altos, no son nada más el simple cumplimiento. Tenemos que lograr cosas más profundas, más altas. ¿De acuerdo? Por eso es que yo insisto mucho en la parte formativa. ¿De acuerdo? Y podemos ponernos de acuerdo, no hay problema. O sea, finalmente podemos ir avanzando. Yo sé que hay mucho trabajo, mucha tarea de muchos frentes o muchos compromisos, lo entiendo muy bien. Pues pongámonos de acuerdo y avancemos, ¿no? Pero no dejemos de hacerlo, porque es importante para nuestra formación. No podemos salir de una universidad o de un curso sin saber, sin tener el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que buscar esa condición. Y buscarlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero obviamente quien no quiera hacerlo, pues no lo va a hacer, pues. Y pues a veces vamos a tener que batallar un poquito, pero digo, y se van a dar cuenta realmente cuando, si hay alguien con quien tengamos conflicto, pues va a ser por eso, ¿no? Porque finalmente hay algo que nos está atorando por ahí. Entonces yo estoy buscando por todos los medios de que no generar esa fricción y generar esa presión ni ese estrés. No, a mí lo que me interesa es que hagan las cosas bien, que les sirva y que obviamente adquieran el dominio, la habilidad. Y podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Para ver los tiempos. Pero no olvidar que nuestra función es nuestra formación. ¿Están de acuerdo? Bueno, que tengan bonito fin de semana. Estoy al pendiente y en un rato más me reporto. ¿Vale? Vale, profe, adiós, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.